Hola, mi nombre es Melina Quintero Santos. Hoy vengo a hablarles sobre la resolución 01049 de 2019 por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa. Se crea el método técnico de priorización. Se derogan las resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones. La medida de indemnización administrativa será otorgada a las víctimas que la hayan solicitado de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente resolución y que para la fecha de su reconocimiento se encuentren con estado incluido en el registro único de víctimas por los siguientes hechos victimizantes: homicidio, desaparición forzada, secuestro, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones que no generaron incapacidad permanente, lesiones que generaron incapacidad permanente, reclutamiento forzado de menores de edad, tortura o tratos inhumanos o degradantes y desplazamiento forzado interno con relación cercana y suficiente al conflicto armado. Se entenderá que una víctima individualmente considerada se encuentra en urgencia, manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite, primero, la edad. Tener una edad igual o superior a los 74 años. El presente criterio podrá ajustarse gradual o progresivamente por la unidad para las víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional. Segundo, enfermedad. Tener enfermedades huérfanas de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, definidas por tales por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y tercero, discapacidad. Tener una discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud. Ahora bien, si con posterioridad a la presentación de la solicitud de indemnización una víctima advierte que cumple con algunas de las situaciones definidas en los literales B y C del presente artículo, deberá informarlo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas para ser priorizada en la entrega de la indemnización. Parágrafo segundo. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la discapacidad, dificultad del desempeño y o enfermedades huérfanas, ruinosas, catastróficas o de alto costo a través de cualquier documento suscrito por el profesional de la salud tratante que sea válido en el país extranjero. La documentación que se aporte a la unidad para las víctimas para los fines descritos en el presente parágrafo deberá traducirse por el aportante en el idioma español o inglés. El procedimiento para el acceso de la indemnización administrativa se aplicará para todas las solicitudes que se eleven con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto administrativo y se desarrollará en 4 fases. A. Fase de solicitud de indemnización administrativa. B. Fase de análisis de la solicitud. C. Fase de respuesta de fondo a la solicitud. Y D. Fase de entrega de la indemnización administrativa. Fase de solicitud de indemnización para víctimas residentes en el territorio nacional. Las víctimas residentes en el territorio nacional que a la entrada en vigencia de la presente resolución no hayan presentado solicitud de indemnización deberán hacerlo de manera personal y voluntaria así. A. Solicitar el agendamiento de una cita a través de cualquiera de los canales de atención y servicio al ciudadano dispuestos por la Unidad para las Víctimas. Al agendarse la cita, la Unidad para las Víctimas informará y orientará a las víctimas acerca del procedimiento previsto en el presente acto administrativo, así como los documentos conducentes y pertinentes que deben presentar para cada caso. B. Acudir a la cita a la fecha y hora señalada. Adicionalmente, primero, presentar la solicitud de indemnización con la documentación requerida según el hecho victimizante por el cual se solicita la indemnización administrativa. Segundo, en caso de no presentar la documentación solicitada, la víctima deberá completarla, para lo cual la Unidad para las Víctimas concederá una nueva cita. Tercero, una vez se haya presentado la totalidad de la documentación requerida, la víctima debe diligenciar el formulario de la solicitud de indemnización administrativa en conjunto con la Unidad para las Víctimas y de manera exclusiva con el talento humano que se disponga para tales. Solo hasta que se haya diligenciado el formulario de la solicitud de indemnización se entenderá completa la solicitud y se entregará a la víctima un radicado de cierre. Cuando la víctima no pueda acudir a un punto presencial para entregar la documentación y efectuar el diligenciamiento conjunto,
La unidad para las víctimas dispondrá del canal telefónico o virtual, así como de jornadas móviles cuyas fechas serán oportunamente divulgadas. Cuando la solicitud verse sobre un único destinatario y éste sea menor de edad, podrá realizar el procedimiento a través de su representante legal, en casos de discapacidad o enfermedad que dificulte acercarse a cumplir la cita, se podrá autorizar a un tercero con firma o huella. Fase de la solicitud de indemnización para víctimas que viven en el exterior. Las víctimas que vivan fuera de Colombia a la entrada de la vigencia de la presente resolución que no hayan elevado solicitud de indemnización deberán hacerlo de manera voluntaria así. A. Realizar la solicitud de indemnización a través del canal virtual destinado para el efecto, en el cual deberá incorporar o adjuntar la documentación requerida según el hecho victimizante, así como informar los datos de contacto y ubicación de su domicilio en el exterior, país, estado, provincia o similar, ciudad, teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico. B. La unidad para las víctimas contará con 30 días hábiles para comunicar a la víctima si la documentación se encuentra completa, en cuyo caso diligenciará conjuntamente con la víctima el formulario de solicitud de indemnización administrativa. En caso de que no cuente con la documentación completa, se le informará a la víctima los documentos necesarios para completar la solicitud. Una vez diligenciado el formulario de solicitud y entregado el radicado de cierre a la víctima, la unidad para las víctimas clasificará las solicitudes en A. Solicitudes prioritarias. Corresponde a las solicitudes en las que se acredite cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 4 del presente resolución. B. Solicitudes generales. Corresponde a las solicitudes que no acreditan alguna situación de extrema urgencia o vulnerabilidad. Fase de análisis de la solicitud. Se trata de una fase en la cual se analizarán los diferentes registros administrativos, la identificación de la víctima solicitante, la información sobre las indemnizaciones reconocidas con anterioridad, los soportes que acrediten la situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, así como los demás documentos pertinentes y conducentes para resolver la solicitud. Adicionalmente a lo anterior se verificará A. La conformación del hogar y que su inclusión en el registro único de víctimas guarde relación cercana y suficiente con el conflicto armado, cuando la solicitud trate sobre desplazamiento forzado. B. El parentesco de los destinatarios de la indemnización respecto de la víctima de acuerdo con la normatividad aplicable a la solicitud, cuando la solicitud trate sobre hechos victimizantes de homicidio y desaparición forzada. C. La acreditación de lesiones personales que generaron discapacidad o incapacidad, en caso de los hechos victimizantes de lesiones que no generaron incapacidad permanente, lesiones que generaron incapacidad permanente, atentados, actos terroristas, combates u hostigamientos, tortura o tratos inhumanos o degradantes y accidentes sufridos. Respuesta de fondo a la solicitud. Se trata de la fase en la cual la unidad para las víctimas resolverá de fondo sobre el derecho a la indemnización. Una vez se entregue a la víctima solicitante radicado de cierre de la solicitud en los términos del artículo 7, la unidad para las víctimas contará con un término de 120 días hábiles para resolver de fondo la solicitud, al cabo del cual la Dirección Técnica de Reparación deberá emitir un acto administrativo motivado en el cual se reconozca o se niegue la medida. La materialización de la medida tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal que tenga la unidad para las víctimas, además de la clasificación de las solicitudes de indemnización de las que habla el artículo 9 de la presente resolución. En caso de que proceda el reconocimiento de las indemnizaciones, también deberá definirse en su parte resolutiva los montos, distribuciones y reglas que establezcan los diferentes artículos del decreto 1084 del 2015 y la presente resolución o las normas que las modifiquen. Esta decisión deberá notificarse a la víctima, frente a la cual proceden los recursos en los términos y condiciones establecidos en la Ley 1437 del 2011. Términos para resolver la solicitud de indemnización administrativa. Se entenderán suspendidos cuando la unidad para las víctimas constate, después de la fase de análisis, que la solicitud de indemnización no está soportada con la documentación necesaria para adoptar una decisión de fondo y comunique a la víctima solicitante a través de cualquier canal
de atención la información o documentación que debe llegar para subsanar o corregir la solicitud. La solicitud de indemnización administrativa podrá ser negada en las siguientes circunstancias. A. No tener estado incluido en el registro único de víctimas. B. Cuando la inclusión en el registro único de víctimas por desplazamiento forzado no guarde relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno. C. Haber recibido el límite de la indemnización a la que se refiere el parágrafo 2 del artículo 2273.4 del decreto 1084 del 2015. D. Las víctimas de atentados de actos terroristas, combate y hostigamiento o accidentes sufridos por MAP, MUSE, AI no acreditó la existencia de lesiones personales que hubiesen generado o no discapacidad o incapacidad. E. La persona solicitante se encuentra fallecida de acuerdo a los registros administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. F. Cuando no se acredite la calidad de destinatario con igual o mejor derecho. G. El solicitante no acreditó el parentesco respecto de la víctima directa. H. Cuando la solicitud realizada sea en contra o contraria a la Constitución política o a la ley. Entrega de la indemnización. En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de indemnización atendiendo la disponibilidad presupuestal de la unidad para las víctimas. En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la unidad para las víctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se hará efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la unidad para las víctimas comunicará a la víctima solicitante acerca del periodo que dispone para hacer efectivo el pago de la indemnización. La unidad para las víctimas podrá entregar prioritariamente una segunda indemnización a las víctimas que hayan sufrido más de un hecho victimizante, siempre y cuando se trate de una solicitud prioritaria y exista disponibilidad presupuestal. Para las solicitudes generales, la entrega de una segunda indemnización por otro hecho estará sujeta a que se haya entregado a la medida a todas las víctimas al menos una vez. Muchísimas gracias por su atención.